No, no importa, yo sigo. Quien conoce su pasado, entiende su presente y puede predecir su futuro. Aprendiendo de la historia. Con el licenciado Flavio Fernández, Gustavo Faza y Adrián Albonacid. Hasta las 22 nos damos una vuelta por la historia. Justo hoy que era el día del panadero, mirá, hoy es el día del panadero. El día del panadero vamos a hablar de vamos a preguntar a la gente por qué es el día del panadero hoy. Sí, sí. El día del panadero que nace post revolución industrial, no existía la panadería antes. La gente hacía el pan en su casa. Una de las comidas ancestrales que la debemos a la madre tierra, recordar, uno de algunos también nos acordar del día de la Pachamama, todo lo que la tierra da y nos regala. No. Esa es otra tradición. Era para arrancar el invierno. Le decimos, bueno, si no fuera por el tema del trigo, si no fuera por el tema de las cuestiones que nos da la tierra, bueno, no habría muchos alimentos. En el caso del pan, cuando se termine el trigo, termina la panadería. Y aparte porque la gente se traslada al campo, de acá repetimos que contamos a la gente se va trasladando de la vida rural a las urbes, ¿no? A las zonas urbanas, ciudades, todas trabajan muchas horas y empiezan a dejar de lado algunas actividades domésticas, como era una principal que era cocinar, elaborar el pan, se comienzan a hacer, digamos, tareas, por decirlo así, más industrializadas también. Entonces, bueno, empiezan a hacer las panaderías, establecimientos que producen el pan para la gente que no puede hacerlo ahora, se encuentra trabajando constantemente. Es como decir, bueno, usted se levanta a la mañana y se toma el tiempo de amasar, leurar la masa, cocinar el pan, va y compra la panadería mucho más fácil, ¿no? Es decir, totalmente, así que así es, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Exacto. ¿Qué tal? Me imagino. No, claro, claro.
¿Qué tal? Exactamente, exactamente. Ya que aprovechamos y nos salimos del pan y le vamos contando a la gente que, bueno, ya comenzamos a transmitir en vivo a través de nuestra página, por medio de Facebook Live por ahora, a través de nuestra página Aprendiendo de la Historia. Y la página lo que está haciendo es contándole a la gente cómo se puede comunicar con nosotros, cómo nos puede escuchar. Salimos por internet a través de www.lasuperdigital.com. Un gran saludo a mis amigos de Córdoba, que ellos siempre los sábados a la mañana se conectan a la promoción 94. El año que viene cumplimos 25 años del egreso de técnicos aeronáuticos ahí en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Así que el año que viene nos juntamos y algo vamos a hacer seguro. Aparte de escucharnos por internet, nos pueden escuchar por, le decimos Facebook Live, ¿sí? Nos pueden ver. Ahora van a verlo al señor Fácil, lo van a conectar. Obviamente se escuchan por la 96.3, la super, la radio que llega a toda la región económica del Alto Valle. Ujú. Exactamente. Y si llaman al fijo, que poca gente tiene fijo hoy en día, pero si alguien llama y quiere salir al aire, comentar algo, hacer una pregunta, también lo puede hacer. Sí, sí, yo tengo. Yo te- No, 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 no. Lo tenemos, así que lo tenemos al fijo, firme. Sí, exactamente. Enorme. No, no, sí, sí. No, no, sí, lo tratamos bien, como se merece. ¿Mm? Ujú. Exactamente. Y sí, la verdad que sí, yo creo que también, ¿no? La educación iba a sufrir un importante impacto, por decirlo de alguna manera, eh, en ese contexto del golpe de la dictadura. La educación recibe un impacto importante. Eh, la intervención en las universidades realmente en ese momento se había como compuesto el lugar clave, ¿no? Para poder por decirlo así, de alguna forma, eh, tocar o tomar el lugar donde se generaba el pensamiento, la forma de expresión más libres, y obviamente después, si uno puede decirlo de una manera, toca las universidades, la educación de ahí para abajo también, ¿no? Claramente el gobierno militar sabía de que la década del 60 era una década complicada en el sentido del género humano y bueno, tenía que ver con algunos contextos realmente difíciles de entender en ese momento. Quizá hoy uno lo puede analizar como una práctica y una política de gobierno de turno, de gobierno de facto, que es intervenir en los centros de formación, los centros de pensamiento, como son las universidades, y precisamente la Universidad de Buenos Aires, la gran emblemática de todo esto, va a tener la intervención de la Policía Federal y digamos, fíjate vos que no solamente eso, sino también que comienza en esa etapa, como el gobierno de facto va contra las cuestiones de formación del pensamiento, comienza lo que después muchos sociólogos, historiadores llaman la famosa fuga de cerebros, ¿no?
Es decir, como no podés estar de acuerdo con lo que o no vas a enseñar lo que te obligan ni lo que te imprimen, muchos científicos, muchos profesores, formadores se van yendo del país, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Mirá, para que tengas una idea, desde el año 66 en adelante, nunca más invirtió tanto en educación, a pesar de algunos intentos del gobierno de Alfonsín que no, que fueron, por decirlo así, complicados en el retorno a la democracia en el año 84, 85, pero después de ahí para adelante nunca se invirtió tanto en educación, más allá de la nueva ley 26206, que todo el mundo habla de la inclusión y eso. En realidad, cuando hablamos de invertir realmente, ¿no? En forma concreta, en forma concisa, en forma que llegue, digamos, el dinero a las arcas de los colegios. Y te encontrás con este tipo de situaciones como la que vivimos esta semana, ¿no? Donde, bueno, han perdido la vida, en la cual nos sumamos con el luto que ha marcado la educación pública, la vida, una vicedirectora y un auxiliar, un portero, han perdido la vida por un montón de cosas que seguramente uno irá sumando, pero claramente lo primero, la negligencia del Estado, por lo menos, en las cuestiones, después veremos lo responsable, ¿no? Pero el Estado, claramente, por las cuestiones que tienen que ver con la inversión y con los recursos. Si es que están, a dónde llegan, quién los controla, pero seguramente no están porque cada vez se está invirtiendo menos. El 2017 ya no habían llegado al 8.3, que es lo que marca la ley de Producto Bruto Interno. Llegó al 25, arrancó con el 23, 24 y 25 puntos del PBI. Entonces, claro, sí, totalmente. No, 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 no. En lo más mínimo. Y también, pero más allá de eso y en forma directa o indirecta, el peronismo también invirtió bastante en educación, pero como era una educación técnica, quizás no se veía tan reflejada porque venía de la fuente de matrices de las industrias, ¿no? Es decir, las industrias iban, por decirlo de una manera, aportaban a la educación técnica porque incorporaban a los chicos que salían y le daban esas famosas pasantías pagas, ¿no? Entonces los chicos ya comenzaban a trabajar mientras estudiaban y después quedaban como empleados, ¿no? Claro, ahora, viste, decir una pasantía, no, es un tema, son, sí, 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 sí. Sí, sí, totalmente. Claro, claro, ya que nos metimos en esto y para redondear, sí, hay una cuestión que tiene que ver con que hoy es cierto, gran parte del presupuesto educativo que tienen asignado se va en las arcas de lo que es sueldos, ¿sí? Gestión administrativa, porque en realidad también, aparte de los docentes en las aulas, hay mucho personal que trabaja en las cuestiones administrativas, ¿no? En lo que es el Ministerio de Educación. El problema pasa que primero habría que ver cuánto es lo que se presupuesta, ¿no? Es decir, si toda la educación tiene que ser pública, que es otro debate, ¿sí? Si no tiene que haber algún tipo de apremio, si no tiene que haber algún tipo de arancel, supongamos, porque toda la educación pública también es un debate, como en otros países está pasando, ¿no? Que se han volcado a una educación con pequeños aranceles, pero que en realidad la escuela también tenga un costo asociado, ¿no? Claro, claro, por eso digo. Pero bueno, son las discusiones del mundo moderno. Y el segundo punto que analiza esto tiene que ver,
Claro, exactamente, por eso. Claro, claro, por eso. Bueno, y en el segundo punto, que tiene que ver con los estados y el aporte a la educación, es realmente si el presupuesto se aporta tanto a lo que es tema sueldo, a lo que es tema del gasto administrativo, claramente no quedan fondos para lo que es el mantenimiento, la construcción de escuelas, todo lo que tiene que ver con utilitario. Entonces, hay que ver en qué situación se coloca hoy al tema de la educación, en qué sentido se puede, digamos, ir agregando. Y bueno, todo tiene que ver con las cuestiones de poder mejorar cada día y no irnos hacia atrás, ¿no? Lo que nos pasa es que, bueno, siempre como dice el dicho, ¿no? Hasta que no pasa nada, las cosas siguen su curso y el control y no aparece y los fondos no aparecen. Y a veces nos olvidamos que la comunidad educativa somos todos, ¿no? Es decir, más allá de los profesores, el Estado, también la comunidad educativa son no solo los chicos, los alumnos, los estudiantes, que tienen que cuidar también los equipamientos, ¿no? A veces se ponen calefactores nuevos y duran menos de 6 meses. Y, exactamente, y también el tema de los papás, ¿no? Porque uno a veces está tranquilo y seguro porque su hijo está en la escuela, pero hay que ver si los papás sabemos qué condición está la escuela, ¿no? Es decir, si la escuela no tiene los baños en condiciones, si no... Exactamente. Hay que involucrarse y ser parte. Por... Y sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Te vuelvo a reiterar, yo creo que para encontrar alguna cuestión del Estado, por lo menos en la parte económica, si analizamos, tenemos varias formas de analizarla, ¿no? Social, curricular, disciplinar. Si analizamos la parte económica, para encontrar algún gobernante que haya realizado a nivel nacional, que en ese momento las escuelas eran todas a nivel nacional, ¿no? Pues después también tenemos que hablar de la famosa época de Menem, cuando se desprende del sistema educativo del gobierno nacional y se los pasa a las provincias, con los problemas que tenía cada provincia en ese momento, totalmente. Eh, la parte donde tenemos ya es justamente al gobierno de Ilia y precisamente, bueno, que después va a terminar en un golpe de Estado y que después va a terminar, obviamente, que claramente la noche de los bastones largos era como el antecedente a, a un gobierno militar que interviene, ¿no? En las universidades e intenta anular ese famoso régimen de cogobierno, intenta ingresar a anular bastantes sistemas de pensamiento. Así que bueno, vamos a seguir solamente porque esto retoma permanentemente y bueno, vamos a volver a hablar de educación. En otro momento vamos a charlar también de la SRN y la escuela secundaria negrina que tenemos hoy en día. Como esta que, eh, exactamente, a la cual nos sumamos seguramente porque los directivos, imagino, de estas escuelas primarias del conurbano Moreno, ¿no? Este, la cuestión de abrir la escuela para calefaccionar a los chicos, para darle una vida caliente, una leche, un almuerzo, pasan por encima todo lo que tiene que ver con las cuestiones disciplinares, por ejemplo. Totalmente. Ah, mira, presidente de mesa, sí, en esa escuela. Sí, 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 sí. Exactamente. Dale, así nos acomodamos. ¿Cómo andás, Tony? ¿Todo bien? Buenísimo, buenísimo. Estamos acomodando acá un poquito el tema de...
Claro. Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie. Todo bien. Hello, hello, nice to meet you. Voice inside my head. Hello, hello, I believe you. How can I forget? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie. Exactamente. Tenemos, bueno, hoy nos acompaña Antonio Almaceda. En realidad de lo que planteábamos es justamente el mes de julio, por ahí para mucha gente pasa desapercibido, pero en realidad nuestra ciudad, nuestra querida ciudad, vivió un hecho realmente importante en la historia social, política, ¿no? De esa época, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Tony. Gracias por acompañarnos. Estamos siempre en contacto con la gente de la Comisión de Estudios Históricos de la ciudad. Y vos sabés que, bueno, cuando hablaba con Paniceles para invitarlo a alguno de ustedes para que estuviera con nosotros, sinceramente es un hecho que conmueve y debería conmover a la sociedad de Roca. Quizás hoy Roca tiene mucha más gente que se ha sumado, ¿no? Y por ahí gente que no conoce la historia, gente que por ahí... fíjate porque en ese momento yo todavía no había nacido, soy del 74, así que no había nacido, pero bueno, por eso la historia me interesó muchísimo cuando me formé, pero hay gente que realmente lo vivió, hay gente que se acuerda cuando era niño, hay gente que bueno, y hay otra gente que no. Entonces está bueno tratarlo el tema. Nosotros desde el campo de historia, como docentes, creo que tratamos siempre de volcar en las aulas, a veces no todos lo hacen porque por ahí no lo conocen. Tienes que formarte realmente en estas zonas para conocer esta historia del Rocazo, que no pasa desapercibida en la historia nacional,
porque en realidad es como un coletazo de lo que fue el Cordobazo del año 69, a nivel nacional, quizás del mayo francés, a nivel mundial, se podría decir, o europeo, pero bueno, el rockazo representó para nuestra comunidad un movimiento que quizás no tenía los mismos, digamos, antecedentes, por ejemplo, el Cordobazo, pero en realidad lo que sí mostró de que había realmente gente, personas, ciudadanos, que tenían un sentido de pertenencia y iban a defender, por lo menos, en esa cuestión que tiene que ver con la justicia, específicamente, pero que iban a defender lo que era Roca como una de las localidades más importantes, ¿no?, del norte de la Patagonia. Sí, hay varias maneras de ver el Rocazo. Es cierto que tiene un valor histórico y social muy importante para la comunidad, pero no se ha tomado conciencia todavía de esto, y para eso podemos acudir a trabajos escritos que se han hecho acá en la región. También he visitado en distintas oportunidades a través de los años estudiantes que estaban haciendo sus trabajos finales, sus tesis, y han tomado el Rocazo o la conflictividad social de determinado periodo histórico, y bueno, han venido a entrevistarme, y he leído distintos trabajos. Lo que hay que saber también es que las universidades nacionales le han dado una significación muy importante, y no hay escuela de psicología, facultad, que no haya analizado el Rocazo, ¿no? Y yo lo he sabido también, el caso de UBA, Claro. la Universidad Nacional de La Plata, y de trabajos hechos sobre esto. Acá también el Comau, por ejemplo, también hizo. Por supuesto, acá Sí, en la región sí se hay varios tocaba. trabajos, sí. Y bueno, y a mí, cuando hice una maestría en Ciencias Sociales de la Salud, una de las materias que tenía, pedía un trabajo final para probarlo en los seminarios, y fue el Rocazo. Claro. Todos esos trabajos quedaron en el libro negro. Claro. Bueno, hay tanto para decir sobre el Rocazo. Podemos hablar desde el punto de vista teórico, podemos hablar desde el punto de vista social, de procesos sociales, como un fenómeno social. Desde el punto de vista teórico, acá hay una teoría de Ockham que trató de clasificar estos movimientos sociales tan heterogéneos y complejos por el tema, por el término, ¿no? Rocazo, esa terminación en azo. Claro. Y este autor lo que decía es que los azo en realidad correspondieron a aquellos movimientos sociales y políticos que involucraron a formas de contenido de clase. Claro. Eran obreros y estudiantes, fundamentalmente, ¿no? Y por eso tenemos el Cordobazo, el Tucumanazo, el Rosariazo. Todo lo que se van desprendiendo, ¿no?, en esa época. Estamos hablando, perdón, finales de la década del 70 y principios, ¿no? Bueno, claro, fue precisamente en la década del 70, todo radicalizado después de Cordobazo, del 69, Claro. ¿no? Bueno, acá tuvimos el chipoletazo del 69, Claro. acá teníamos una manifestación de ASO. Exactamente. Es decir, algo estaba sucediendo en el país, algo que estaba produciendo como un reflejo y una influencia muy poderosa sobre las conciencias, sobre las subjetividades, sobre las personas, que hacía que se comprometieran también de una manera física, activa, participando, ¿no? Y una de estas cosas fue salir a la calle. Y una de las características que vos mencionabas, es cierto, ese periodo histórico tiene como protagonista nuevo el joven. Claro. El joven. Bueno, y volviendo sobre el tema del Rocazo, decíamos, el ASO lo encuadraría dentro de un movimiento clasista. No fue este el caso. En realidad, el Rocazo tuvo que ver más con una pueblada.
Claro. Una pueblada. Es decir, ¿qué fue la pueblada? También fue caracterizado como un movimiento, como una respuesta de una ciudad pensada como una corporación de ciudadanos que reaccionan frente a un enemigo común, ¿no? Y lo hacen corporativamente, ¿no? Pero se está hablando de grupos sociales que tienen que ver, en este caso, con lo que llamamos el establishment, ¿no? Es decir, el poder establecido. Claro, sí, tal cual. Entonces, hablamos de colegio de abogados, colegio de escribanos, la Cámara de Industria, la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio. Exactamente. Sí. Sí. ¿Cuál fue el germen del descontento que provoca todo? Bien, sí, el detonante fue la propuesta de creación de un juzgado civil número 6 en la localidad de Cipolletti, y a propuesta del gobernador interventor, que era el general Roberto Requeijo. Claro. Bueno, estamos hablando, no lo hemos dicho, estamos en un periodo histórico dictatorial. Exacto, el gobierno de facto que había empezado con tan longanía en eso. Claro, eso. Acá veníamos de resistir a un gobierno autoritario, represivo, y se habían dado manifestaciones sucesivas, frecuentes y secuenciales en todo el país. Claro. Acá, lo dijimos, ¿no? Después del cordobazo, el rosariazo, el tubanazo, el milazo, el casildazo, el malarguazo. Se fue haciendo en gran parte del país. Claro, no era casual, ¿no? Que esto se iba enlazando, porque había una problemática general que se articulaba con los problemas particulares de cada localidad, de cada provincia. Exactamente. ¿No? Y eso está bueno que decís, se representó mucho en el interior también, ¿no? Fíjate que en la capital federal y Buenos Aires era otro contexto de representación, ¿no? Exactamente. Ese es un hecho muy importante, eso que señalás, porque el interior, juzgado siempre como algo distante a Buenos Aires, porque esta visión centralista, porteña, ¿no? Del poder, tuvo como protagonista principal a nuestras localidades, a todas las provincias del interior, casi todas las provincias del interior, tuvieron algún tipo de manifestación. Bueno, acá tuvimos el Barilochazo, el Reginazo, el Cipolletazo, el Rosazo, bueno, hubo bastantes expresiones. Bueno, decíamos entonces, ese periodo histórico, estaba Lanuse en el 72, lo puso a Requeijo en Manía, pero ya cuando en el 72 estaba Lanuse, y Lanuse era el final de esta llamada Revolución Argentina, que era un eufemismo de esta dictadura represiva, y Lanuse lo que proponía para evitar una salida indecorosa, propusieron el Gran Acuerdo Nacional. El famoso GAM. Claro, que era una especie de proyecto conciliador en el que ellos se embarcaban para no salir ni dejar parte del poder que habían tenido. Es así. Entonces, y por algo, después, a sugerencias de Lanuse, Requeijo va a organizar el Partido Provincial Rionegrino. Es decir, es un partido que tiene una raíz de tipo militar. Ellos van a estar presentes y lo va a abrir a la población civil. Entonces va a dar la apariencia, y con el título, de algo muy local, muy regional, provincial rionegrino. Bueno, como se va después a producir en Neuquén, por ejemplo, el MPN, por ejemplo, ¿sí? Van a ser el movimiento claro neuquino. Bueno, el detonante, decíamos, es cierto. El detonante fue la creación de ese juzgado civil. Acá estaba la segunda circunscripción judicial, y esto significaba como una amenaza al desmembramiento, al quebrantamiento de la segunda circunscripción judicial. Así fue vista por la élite local, ¿no? De empresarios,
comerciantes. Claro, comerciantes, claro, y Una- profesionales, Exacto, iba a y decir. sectores políticos, ¿no? Fue visto como una amenaza. Y corrimiento del eje del poder al lado de Neuquén. porque lo que tenemos que ver es que esto está asociado, aunque no se dice, en el fondo, con temas económicos. Esto está relacionado con lo económico y con el poder. Había un desplazamiento del eje de poder hacia Cipolletti. No era casual, era parte de una política establecida por Requeijo, que conociendo como estratega militar, conociendo cuál era la conflictividad de la provincia de Río Negro y Neuquén, él apela a este precepto de divide y reinarás y empieza a hacer un apoyo sistemático a la ciudad de Cipolletti, a los grupos económicos de Cipolletti que estaban muy asociados a Neuquén, Exacto. ¿no? Por la proximidad, después vamos a decir por qué, y después a la línea sur, Viedma, por supuesto, capital, y el valle inferior, ¿no? Un poco en el medio, valle medio, ¿no? Pero desde ya que lo que había era un corrimiento del eje de poder que lo retenía General Roca por ser la capital administrativa, comercial, cultural y política durante muchos años. Exactamente. Lo que había también detrás de esto era que había habido cambios desde el punto de vista económico. Los militares concibieron un proyecto de desarrollo, para la región que se llamó de Comahue, de ahí viene, que todavía conserva la universidad, la región de Comahue, que hacía centro en Neuquén. Claro. Entonces, toda la infraestructura fue creándose alrededor de esa capital que se pasó a convertirse en una gran metrópolis. Y Cipolletti va a ser, decían, era el dormitorio. Bueno, pero tampoco hay que descalificarlo y olvidar que un gobernador neuquino era de Cipolletti. Claro. Que fue Rosagua. Rosagua. Es decir, el poder estaba muy contaminado, ¿no? Era una sola metrópoli, verdaderamente, que extendía sus tentáculos no solo a Cipolletti, también llegaba a Fernando de Sor, y hoy vemos cómo siguió. La gente de hoy de Neuquén duerme, vive. Muchos han tenido que localizarse Del lado nuestro de Río Negro. Bueno, eso fue. Pero sí, Se podría decir que entonces podemos hablar de una política que trascendió, que fue exitosa, el hecho de correr el eje de la región hacia Neuquén, porque hoy por hoy Neuquén es la capital económica de esta región. O sea que podemos hablar de un plan político de los militares que dio resultados. dio resultado para ciertos grupos económicos. Para lo que ellos querían, sí fue efectivo. En realidad, lo que estaba haciendo Roca era expresar ese descontento. ¿Por qué? Porque había una tradición. Roca había conseguido un desarrollo que fue muy diferente al resto de las localidades, incluso de Neuquén, ¿no? Después Neuquén llega a equipararse y a superarlo, pero durante mucho tiempo Roca fue el origen del desarrollo. Entonces había un significado histórico que se estaba reclamando que se tuviera en cuenta en la distribución de la riqueza. Bueno, y no se puede negar tampoco que Cipolletti había conseguido una evolución económica con sus galpones de empaque, una producción que llegaba a competir y a veces a superar en algunos aspectos a Roca, ¿no? Bueno, la cosa fue así. Entonces, esto comienza por un lado, con un intendente, que fue Pablo Fermín Oreja,
que perteneció a la Unión Cívica Radical, después intransigente, y que finalmente fue un colaborador, terminó siendo un colaborador de la dictadura con Requeijo. Claro. ¿No? Oreja estaba entre medio, porque él tenía mucha amistad, lógicamente, con la élite del poder roquense, y estaba entre la espada y la pared. Exacto. Y fue así que él convoca una asamblea con el propósito de amortiguar y ver si se podía consensuar una salida distinta a un paro total de actividades, como terminó proponiendo el grupo de resistencia frente a esta medida, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? El 3 de julio. El 3 de julio, sí, que llegó hasta, ¿cuánto? 2 semanas, hasta el 20 casi, ¿no? Más o menos más. Sí. Pero la pregunta es esa, claro, no hay un nombre, digamos, que era, porque después en el movimiento, en ese grupo, como decís vos, bien de resistencia, no solamente hay empresarios, comerciantes, aparecen personajes de los partidos políticos, aparecen personajes docentes de las escuelas, también aparecen, digamos, representantes de los barrios de Roca, Claro. ¿no? Es decir, como que no hay una representación, si buscas un nombre hoy, digamos, no sé, deberían ser las personas que representaban a la ciudad de Roca y querían demostrar, como decís bien vos, apelando a la historia, de que claramente era la capital del Alto Valle, y si lo mencionás así, el lugar más importante del Comahue. Claro. Bueno, y yo cuando en una oportunidad escribí un artículo para la revista La Marea, de artes, ideas y cultura, que se edita en Buenos Aires, que tiene mucha repercusión, hice un artículo sobre el Rocazo, cuando se cumplían 30 años. Y en ese artículo lo que señalo es que a mí me llamaba la atención, analizando las otras pobladas del país, que hubo hechos diferenciales en este Rocazo, ¿no? Algo que lo hizo diferente. ¿Y qué era? Es decir, que esto es lo que cuando uno se pone a analizar, ve la complejidad de estos movimientos. Claro. Que por ahí, desde el punto de vista teórico, dice una poblada, sí, pero una poblada no es lo mismo esta que se hizo en esta localidad que la que se hizo en Malargüe, en Mendoza, y que fue el antecedente inmediato nuestro, que recuerdo que lo leíamos en el diario y tuvo que ver también en cómo íbamos a responder a esta situación. Bueno, y cuando señalo los hechos diferenciales, ¿no? Está uno, estuvimos frente a una poblada que, como decías hace un rato, tuvo una duración que no tuvo ninguna en el país. Claro. Se prolongó durante 17 días. Claro. Del 3 de julio al 19-20 de julio. Claro. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué esto se prolongó tanto? ¿No? Si aquí prácticamente se dio una ocupación militar de la localidad. Claro. Hubo más de 2.000 efectivos en Roca y teníamos una población de entre 30 y 40.000. ¿No? Era una proporción muy importante, un porcentaje muy importante de soldados en la localidad. Estaba sitiada. La Roca estaba sitiada. Bueno, este fue, a pesar de esta ocupación, se prolongó durante 17 días. Ahora, ¿qué pasó? Primero, hubo otro hecho diferencial. Acá se organizó una comisión provisoria del gobierno que reemplazó en los inicios al gobierno constituido, Claro. del intendente Oreja, que renunció. Bueno, y bueno, esto un poco hay que contar cómo se dio. Después de aquella convocatoria de Oreja frente a la municipalidad, y que terminó en el levantamiento de la asamblea de repente porque vio que no había salida y además forzó su renuncia,
se hizo al día siguiente, 4 de julio, una asamblea en el Progreso. El Progreso, bueno, hubo entre 1.500 y 2.000 personas, estaba colmado, y bueno, y ahí, recuerdo, fui uno de los oradores como estudiante. Yo era estudiante de los institutos superiores, representante, Mirá. porque fuimos la base de la Universidad de Comahue. Claro. Porque después pasamos a depender de Comahue, creo que era el alumno 45. Mirá. ¿No? Bueno, un poco complicado el momento. Y en esa oportunidad, en el Progreso, después de las exposiciones y una situación muy caldeada, ¿no?, se decide salir a tomar pacíficamente la municipalidad. Y en realidad fue así, la intención era agolparse frente a la municipalidad y tomarla. Y éramos un número muy importante, cubríamos toda la Plaza San Martín, ¿no? Frente a la municipalidad. ¿Qué pasó? Nos encontramos de repente con que la municipalidad estaba cercada a lo largo, ¿no?, es todo su frente, por unos personajes nuevos para nosotros, que fueron los policías antiturbas. Ah, claro. Aparecieron por primera vez, se estrenaron en ese momento. Claro. Pudimos ver por primera vez a policías con cascos negros, con sus escudos transparentes, ¿no?, y con unas escopetas lanzagases. Bueno, todo era, la verdad que la gente que se había agolpado frente a la municipalidad eran familias, Claro. ¿no? Cada uno concurría con su grupo, sus hijos, Claro. no era una cuestión exclusivamente política y de adultos ciudadanos, ¿no? Claro. Era familiar, era social. Bueno, y claro, cuando empezaron a llover los gases, gas lacrimógeno, este otro gas disuasivo que tiene un olor a huevo podrido, bueno, eso que hacía, descomponía a la gente. Hemos tenido que levantar gente, mientras se hacían las corridas, levantábamos gente en la calle, en la plaza. Así que a partir de eso se dio un sentimiento de irritación, de bronca y de impotencia frente a esta actitud cerrada del gobierno propio, de un gobierno dictatorial, Sí, que la gente, uno no podía creerlo, ¿no? Pero estamos hablando de gente que todos conocíamos, profesionales, empresarios, comerciantes, trabajadores, estudiantes, de repente levantando todo lo que fuera sólido para tirarlo contra los antiturbos, no se podía creer. Fue de repente una situación de desbande colectivo, ¿no? O al contrario, de aglutinación frente a esta amenaza, ¿no?, que representaba a los antiturbas. Así que llovieron todo tipo de pedradas y objetos sólidos. Así que terminó eso en que tuvieron que disparar, salir corriendo los antiturbas, y la pobre intendente que casi recibe un... Sí, También cobra, digamos. Claro, porque acá todos nos conocemos. Claro. Yo había trabajado en la municipalidad, yo lo conocía, Oreja, teníamos familiaridad, decía, acá es así, nosotros nos conocíamos con todo, con los Ranieri, hemos tenido siempre relación, y con tanto, ¿no?, que participaban de partidos políticos. Pero Ranieri que estaba Julio, ¿no?, que era el que estaba en el colegio de abogados. Era... Claro, sí. El director en eso. Sí. Vamos a ir a una pausa musical y Sí. cuando volvemos me gustaría que nos cuentes cuáles te parece que fueron las conclusiones de Roca. Bueno. Un poco a la gente. Sí. Sí, el famoso decreto que hizo la comisión provisoria, se podría decir. ¿Qué nos dejó también? Exacto. Esa parte Dale. ya volvemos Bueno, a la sí. Mirá. Esto
es una canción que hice Mirá. del Rocazo, que ahora por ahí lo cuento brevemente. La canción que hice del Rocazo durante el tiempo de encierro que teníamos. No porque la historia, en un momento determinado, Hello, hello, can you hear me as I scream your name? Hello, hello, do you need me before I fade away? Is this a place that I call home to find what I've become? Walk along the path unknown. We live, we love, we lie. Deep in the dark, I don't need the light. There's a ghost inside me. It all belongs to the other side. We live, we love, we lie. Hello, hello, nice to meet you. Voice inside my head. Hello, hello, I believe you. How can I forget? Is this a place that I